Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de marketingrestaurante.com? El día de hoy me encuentro ya en la ciudad de Medellín. El día de hoy estuvimos en una conferencia muy interesante. Gracias a todas las personas que participaron y gracias también a todas las personas que tuvieron la paciencia también de seguirnos por nuestra transmisión en vivo. Igual hay muchas cosas que igual vamos a darles, vamos a ofrecerles para que ustedes estén tranquilos y estén felices. Pero antes que nada quiero comentarles muchísimas cosas el día de hoy. El título de la charla que estamos teniendo el día de hoy en esta transmisión en vivo es Piensa en grande. Cuando nosotros hablamos de un negocio, cuando hablamos de un negocio gastronómico, normalmente tenemos muchas opciones o muchos objetivos que plantearnos. Y nos planteamos objetivos tanto de corto, de mediano y largo plazo. Ahora, yo siempre les digo, cuando ustedes así empiecen un negocio gastronómico, recién lo estén empezando, hay un tema muy importante que figura en los negocios en general, que es la velocidad como tú avances. Entonces, ayer yo me conversaba con algunas personas y les preguntaba, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que quieren hacer con su negocio? ¿Quieren tener sí o sí un solo restaurante o piensan tener 2 o 3 o en un momento convertirse en una franquicia? Entonces, tú tienes que pensar en cuál es tu objetivo mayor que tú quieres desarrollar en tu negocio. Por ejemplo, si tú quieres tener con tu propia inversión 2, 3 restaurantes en un futuro, o realmente de repente quisieras hacer simplemente una franquicia, entonces tienes que empezar a enfocarte en ese punto desde el día 1. Entonces, cuando yo digo que vamos a enfocarnos desde el día 1, desde el punto de vista de crecer, de pensar en grande, hay que establecer varias cosas. Entonces, cuando nosotros quisiéramos invertir o que nuestra marca empiece a crecer, tener una cadena de restaurantes o simplemente hacerlo más profesional nuestro negocio, tenemos que pensar varias cosas. El primer punto que tenemos que empezar a analizar en nuestros negocios gastronómicos es tener todas las cuentas claras. Cuando hablamos de todas las cuentas claras es saber cuáles realmente son tus ingresos reales y cuáles son tus gastos reales. Esto es un dato muy importante. Y también tienes que considerar mucho el tema de los impuestos que tienes que pagar por cada país. Porque muchas veces cuando nosotros desarrollamos un negocio nos olvidamos de ese punto importante o ese porcentaje que cuando nosotros empezamos nuestros negocios nos olvidamos. Y eso es a veces que creemos que le estamos debiendo, digamos, al Estado, pero es importante que pagues impuestos. ¿Correcto? Yo siempre sí estoy a favor de que pagues impuestos, pero sí tienes que tener una educación sobre eso. Me refiero a que tú tienes que realizar y ordenarte. Recuerda que esa plata que ingresa, de alguna manera tú tienes que considerar lo que no es tuya. Normalmente a veces por eso los negocios fracasan, porque creen que todo el dinero es nuestro y no estamos pagando impuestos. Y con el tema de pagar impuestos nos ayuda a tener carreteras, colegios, etcétera, en nuestras ciudades. Entonces es importante considerar esto. Otro punto importante cuando hablamos de y tener claras las cuentas es que tener claro nuestros porcentajes de costos en costo de comida o food cost. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de los negocios gastronómicos quiebran por eso. Quiebran porque tienen costos altos, en el costo de comida. Entonces muchas veces los negocios creemos que estamos bien y por eso que lo que nos estamos buscando es vender más para solucionar nuestros problemas. Y no siempre es eso. A veces vender más no significa ganar más, sino que realmente tienes que enfocarte y estudiar bien realmente cuál es tu problema. Entonces hay una cosa muy importante que hay que coordinar estos datos antes de nosotros empezar a tratar de buscar otras oportunidades de negocio. Un dato muy importante que yo les recomiendo el día de hoy es que cuando ustedes empiecen su negocio gastronómico, así sea el día 1, ¿correcto? Y recién creen que ustedes están pensando en un futuro que todavía se ve muy lejano de querer abrir otro negocio o querer ser una franquicia. Yo les digo, ustedes tienen que empezar desde el día 1 de su negocio. El día 1 es el día que desde que se parten y abren las puertas al público y empiecen a desarrollar una metodología de trabajo. Sean profesionales, empecemos a ser profesionales en todo ámbito de nuestro negocio. Eso nos va a garantizar dos cosas. 1, que podamos crecer rápido, y 2, que nuestro negocio sea visto de buena forma y que nuestro negocio pueda obtener posibles socios para poder abrir nuevas oportunidades en otros lados. Ahora, recuerden algo, a diferencia de hace muchos años, los negocios gastronómicos
Tú, por ejemplo, abrías un negocio gastronómico hace unos 5, 6, 7 años, te iba a ir muy bien, pero pasaron los 2, 3 años, empezaron a bajar tus ventas por muchas razones. Una de las razones importantes es que tu negocio empezó a tener competencia. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro restaurante, nuestros negocios, tenemos que enfocarnos muchísimo en qué está pasando alrededor nuestro. Muchas veces nos olvidamos de la competencia y creemos que solo han abierto 2 negocios paralelos acerca de mi negocio, pero no, hay muchísimos más que se han abierto a 500 metros a la redonda. Y eso influye muchísimo en tu negocio. ¿Por qué? Porque el público está dividiéndose en diversos negocios. Entonces, ¿qué estrategia toca hacer? Uno, es mejorar nuestra calidad de atención para que nuestros clientes vuelvan. Y 2, tratar de buscar una estrategia de buscar otro nuevo punto de venta, ¿correcto? Tratar de hacer penetración de mercado en la zona donde tú estés. Ahora, es importante, y yo siempre recomiendo, ahora, donde la tendencia de los negocios gastronómicos es que, por ejemplo, antes tú tenías un negocio gastronómico y podías ser el rey en la zona, pero ¿cuál era el problema? El problema era el siguiente, que, mejor dicho, ¿cuál era la ventaja en ese momento? Que mucha gente no conocía, no tenía una forma de comunicación masiva donde la gente se pueda enterar de nuevos negocios gastronómicos. Ahora existe el Internet. Y con el Internet es más rápido enterarse de la información de todos los nuevos negocios que existen actualmente. Entonces, si en un lapso de tiempo tú date cuenta, cuando tú supuestamente eres el único negocio gastronómico en la zona, ahora hay muchísimos más. Entonces, lo que te toca es abrir otros puntos nuevos locales donde tú puedas seguir penetrando en la zona con una penetración de mercado. Siempre y cuando, yo siempre digo, tienes que tener formatos que sean rápidos y flexibles para que tú puedas implementar. ¿Qué quiere decir? Lugares de 70 metros cuadrados, 90, 100 metros cuadrados. Depende del formato de tu negocio, porque hay negocios que mínimo piden 200 metros y obviamente el 200 metros es muy alto la inversión que hay que hacer para implementar un negocio gastronómico. Entonces, si tú tienes formatos pequeños, la oportunidad es muchísimo más grande. Entonces, hay que tener en cuenta que con los negocios gastronómicos tenemos que pensar estratégicamente qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Ojo con ello. Un dato muy importante cuando hablamos de negocios gastronómicos, tu porcentaje o tus ingresos de personal, como dice Alexander Ruti Guevara, más o menos debería ser un 30-25%, ¿correcto? Porque imaginemos un 30% que tú tengas de personal más un 35% que tú tengas en costos de comida promedio, serían unos 65%. Ahí te queda unos 15%, 10% más que tengas que pagar en costos fijos adicionales. Y normalmente un negocio gastronómico, depende del rubro, promedio puede quedarte entre 14 y 18% hasta un poquito como máximo, ¿no?, de utilidad, digamos, por cada negocio gastronómico. Entonces, cada porcentaje, cada 5% que sube es muchísimo, influye en tu bolsillo. Entonces, nosotros a veces nos olvidamos muchísimo de que los negocios o que las marcas principalmente tienen la forma de que tienen que pensar estratégicamente de cómo mejorar sus ingresos. Ahora, cuando tú vas a crear o que estás pensando de una manera estratégica en grande, ¿correcto? Tienes que alinearte en temas de marketing muy puntuales. 1, tienes que registrar tu marca, la patente de tu marca. 2, puedes registrar la patente también del layout de tu marca. Ese es un dato muy importante, el layout de tu marca. El layout de tu marca te va a permitir que no copien la infraestructura de tu negocio en otro lugar. Otro dato importante, tú puedes hasta patentar los olores del negocio, por ejemplo, con los aromatizadores. Es importante. Ahora, un dato muy relevante es que cuando tú registres tu marca, no lo registres a nombre de la empresa, sino registres a tu nombre personal. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, luego tú puedes hacer una concesión o un arriendo o un alquiler hacia la marca principal para que tú recibas algunos ingresos adicionales por el alquiler de la marca. Ese es un dato muy importante. Otro dato importante en temas de marketing es registrar todos los activos digitales a tu nombre, no al nombre de la empresa, a tu nombre. ¿Qué quiere decir? Facebook, un registro personal, Facebook, Twitter, Instagram y tu web, ¿correcto? Tu web tienes que registrarlo definitivamente a tu nombre. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros tratamos de realizar muchísimas cosas con nuestra marca. Por ejemplo,
el activo más grande que tú tienes es tu nombre, el nombre del negocio que tú tienes. Entonces, tienes que tratar de cuidar todos tus registros, todo tu nombre que tenga que ver con todos tus activos digitales, el registro de marca, a tu nombre. Eso es lo más básico que tienes que tener para que podamos empezar a cuidar nuestro negocio, ¿ok? A veces muchos nos olvidamos, y siempre digo, que tu activo más valioso de tu negocio es tu marca, ¿ok? Entonces, tienes que cuidarlo, tienes que tratar de invertir más tiempo, hacerlo más viralizarlo muchísimo más. Otro dato importante para que tú puedas sustentar o poder pensar en grande es que tienes que rodearte de gente importante y rodearte en eventos, ¿correcto? Un dato muy importante: a veces los inversionistas se encuentran en eventos, cócteles, participan mucho de esos negocios. ¿Por qué? Porque a veces ahí tienes la posibilidad de tener un alto inversionista. Entonces, es importante que participes en eventos sociales, no simplemente tú vivas en tu burbuja de tu restaurante, porque pasa que muchos empresarios amanecen en el restaurante, duermen en el restaurante y durante todo el día paran en el restaurante. Yo te entiendo y está bien, pero tienes que dedicarte a una parte social de negocios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí vas a conseguir. Ahora, va a depender mucho de ti, de que si tu crecimiento del negocio va a ser grande o va a ser pequeño. Eso va a depender de ti. Entonces, cuando hablamos de crecimientos rápidos, tenemos que tratar de buscar de qué manera crecemos rápido. Entonces, si tú no tienes capital para poder abrir 1, 2, 3 restaurantes al mismo tiempo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar socios, buscar inversionistas, buscar a alguien que ponga el capital y tú lo administras, ¿correcto? Pero es importante que con qué tú vas a demostrar esto de poder crecer y tener más negocios, que demuestres que financieramente que tienes un buen control, un control educado, un control bueno de tu propio negocio, que manejes indicadores de gestión. Muchos empresarios no manejan indicadores, no saben qué porcentaje es su costo de comida, no saben cuánto es el porcentaje de alquiler, no saben cuánto están gastando en personal, no saben cuánto están gastando en marketing. Entonces, y no saben qué productos, cuáles son los 10 productos que venden más en su negocio. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en grande si no sabemos lo básico? Entonces tú tienes que esos datos administrarlos y saberlos rápidamente, porque cuando tú tienes la oportunidad de hablar a un inversionista, le puedes hablar de datos rápidamente y ellos van a notar en ti seguridad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros abrimos un negocio gastronómico, y acá hay una buena pregunta de Alexander: cuando tú hables recién un restaurante, tú tienes que medirlo mes a mes, ¿no? Eso es importante, tener una medición de mínimo 3 meses para ver cómo va el funcionamiento. Yo siempre digo, una estrategia de marketing tienes que plantearla trimestral, de forma cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cada 3 meses varía la situación, varía por muchísimas cosas. 1, porque varía el clima. 2, porque el tiempo de colegios, los padres de familia gastan más, gastan menos, feriados largos, temporadas largas. Entonces hay muchísimas cosas que por eso cambia. Entonces tu estrategia de marketing siempre tiene que variar, y es muy importante que tu estrategia que tú plantees sea medible cada 3 meses. ¿Por qué? Porque los negocios gastronómicos tienen altas y bajas de acuerdo durante el año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que tener estadísticas. Entonces, una buena estadística es un año, ¿correcto? Para tener un balance. Ahora, es un buen termómetro, ¿correcto? Ahora, pero si tú piensas hacer todo este estudio después del 3er año, ¿correcto? Estás perdiendo tiempo. Yo creo que deberías dedicarle un tiempo a pensar estratégicamente. Justo ayer, cuando estábamos en la conferencia aquí en la ciudad de Medellín, en el hotel Dan Carton, una señora nos mencionó que todos los días ella hacía marketing, ¿no? Desde que va a comprar a las verduras, desde que habla con los proveedores, desde que habla con su personal, desde que habla en todos lados, piensa en marketing. Eso es verdad. Todo el tiempo deberíamos estar haciendo mercadeo en cualquier parte del día, durante el día, con nuestros usuarios o con las personas que se acercan a nosotros. Pero más que hablarlo, tenemos que registrarlo. Y eso es lo que yo siempre digo. Cuando nosotros hablamos de marketing y hablamos de un negocio gastronómico, tenemos que realizar lo siguiente. Un dato muy importante es ordenar nuestra información. Ordenar. O sea, el marketing te va a ayudar a ordenar toda tu información para poder potenciarlo. Entonces, tú has estado creciendo y está bien. Hay algo que hay que reconocer, que has hecho un buen trabajo, que has estado vendiendo.
El problema hubiese sido que no hubieses vendido y hubieses estado en el primer mes o en el segundo año ya en quiebra. Pero eso es todo bien. Pero lo que el marketing te ayuda a ordenar y a potenciar el trabajo. Y con planes y objetivos claros. El problema es que siempre pensamos que hacer marketing solo es redes sociales. Es hacer un posteo en Facebook, hacer un posteo en Instagram y se acabó. Eso es lo que existe y para eso existe el marketero y se acabó. No, el marketero, la persona que hace mercadeo, piensa en el negocio en general. Entonces eso es lo que yo siempre trato de transmitir. Siempre trato de transmitir, darte tips, darte herramientas de cómo pensar estratégicamente en tu negocio. Muchas veces solo pensamos y me dicen, José, me ayudas a hacer fotografía, a hacer redes sociales, manejar. Sí te puedo ayudar, ¿correcto? Pero eso es una partecita del mercadeo y eso no te va a garantizar las ventas en tu negocio. Eso te ayuda, es la parte de la comunicación y es solo una herramienta. Y eso es lo que yo siempre, por ejemplo, le digo a mis alumnos cuando yo les enseño en un diplomado que dicto. Siempre les digo, al final eso es un pequeño hilo. Tú tienes que pensar estratégicamente en tu negocio. No solamente tienes que pensar en que Facebook e Instagram va a solucionar el problema de tu negocio, ¿correcto? Si bien es cierto, te puede ayudar, pero una parte importante es que tú tienes necesariamente que dedicarle tiempo a la estrategia. Si vas a quedarte en un solo local, ok, entonces inviértele tiempo a mejorar el posicionamiento de un solo local. 2, si tú piensas que el negocio hay que crecer, el mercadeo, la persona de mercadeo te va a ayudar y te va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Han abierto tantos locales en tan poco tiempo y quiere decir que la gente te están quitando público. Eso quiere decir que ahora vas a tener menor gente. No, la gente ya existe en el lugar. No vas a inventarte personas para que vayan, ¿correcto? La gente ya existe, entonces lo único que tienes que hacer es qué estrategias usamos, cómo optimizamos nuestros recursos para que el negocio sea negocio y no sea, como les decía ayer en la conferencia, una ONG, ¿no? Una organización que tú vayas a darle a todo mundo trabajo porque eres bueno, sino eso es un negocio para hacer negocios, ¿ok? Ahora, un dato muy importante es como hablaba, por ejemplo, acá dice Jordan Vázquez, es la ley del Pareto, ¿no? Ley del Pareto es una herramienta potentísima, ¿no? Que te ayuda a identificar que es el 80-20, ¿correcto? ¿Cuántos productos, mejor dicho, generan el 80% de tus ventas? ¿Correcto? Deberían ser los 20 productos que tú tienes. Entonces, ahora, un dato muy importante, hay muchísimas herramientas de gestión, yo siempre digo, pero hay muchísimas veces que no lo usan. Entonces yo digo, esas herramientas de gestión son muy potentes, ¿por qué? Porque ya hay personas que lo han estudiado, lo han realizado y lo han aplicado en muchísimas empresas. Entonces cuando yo siempre hago las conferencias, doy muchísimas herramientas de gestión. Muchas herramientas de gestión que te sirven para ti, para poder ayudarte. Las herramientas de gestión son herramientas, como se dice. Son herramientas que te van a ayudar a tu negocio, ¿ok? Entonces, señores, vamos a dar ya un fin a esta transmisión. Sin embargo, quiero hacerte recordar que el día martes, ese martes, vamos a tener una noticia muy grande para todos ustedes. Y también no olvidarse a la gente de Ecuador, de la ciudad de Quito, que vamos a estar este martes 28 de mayo. Acá Jason, mi socio, me dice que está súper confirmado que está nuestra asistencia en esta ciudad. También va a estar en el Hotel Dan Carton de la ciudad de Quito. Así que si tú todavía no te has inscrito, mándanos un mensaje por inbox para que te puedas registrar. Y si has visto este video, pues vas a tener un súper descuento para que puedas asistir a esta conferencia. Entonces, sin más, me despido desde aquí, desde la bella ciudad de Medellín. Estoy aquí muy feliz y todavía para la gente que quiera conocerme o queremos reunirnos, todavía yo me voy a quedar varios días aquí en esta ciudad para que podamos conocernos, podamos estar en un café, puedas invitarme a tu negocio para poder conocerlo y podamos estar juntos nuevamente. Muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo martes.